No duermo de noche. La pasás mal, las deudas. No sé de qué más privarme. La pasás mal, las deudas. Un callejón sin salida que me ahoga. La pasás mal, las deudas. Basta, quiero salir y dejar de estar en este lugar. Endeudados, la salida y el final. Un podcast por Ambo Abogadas. ¿En qué momento endeudar a alguien dejó de ser un riesgo para el banco y pasó a ser exclusivamente un problema del cliente? Porque seamos sinceros, si una persona gana 1.200.000 pesos por mes, ¿de verdad una entidad financiera cree que puede sostener una tarjeta de crédito, un préstamo personal, intereses punitorios, refinanciaciones y además tener lo suficiente para su sustento diario y vivir? ¿O simplemente apuesta que tarde o temprano caerá en la rueda de la deuda? Hoy vamos a hablar de una pregunta incómoda que casi nadie plantea. ¿Los bancos tienen responsabilidad cuando otorgan crédito de manera irresponsable? Porque en Argentina existe algo muy claro en el derecho: la responsabilidad no desaparece solo porque alguien firmó un contrato. Al contrario, el Código Civil y Comercial en su artículo 1757 habla de la teoría del riesgo creado. ¿Qué significa esto y a qué apunta esta teoría? A que quien desarrolla una actividad riesgosa o genera un riesgo para terceros también debe responder por las consecuencias que produce. Y entonces aparece una pregunta explosiva. ¿Qué pasa cuando el propio sistema financiero crea un riesgo de sobreendeudamiento masivo? Porque no estamos hablando de una persona millonaria especulando en la bolsa, estamos hablando de trabajadores comunes o de pequeñas pymes, personas que cobran salarios normales o ganan un dinero determinado por su propia actividad, muchas veces insuficientes para cubrir el costo de vida y aún así reciben ofertas constantes. Tenés un préstamo preaprobado, duplicamos tu límite, dinero en el acto, cuotas mínimas. Todo inmediato, todo fácil, todo diseñado para que aceptes antes de pensar. Pero después llegan los intereses del 150% anual, las refinanciaciones automáticas, los punitorios y la realidad matemática imposible de sostener. Entonces yo me pregunto y te dejo esta inquietud. Si el banco tiene equipos de análisis crediticios, inteligencia artificial, historial bancario, ingresos declarados, movimientos de cuenta y capacidad técnica para medir el riesgo, ¿de verdad no sabe cuándo una deuda es impagable desde el inicio? Porque abrir una cuenta en un banco necesitas abrir una carpeta. Toda esta información la tienen. Porque si lo sabe y aún así presta, el problema deja de ser solamente financiero. Empieza a ser ético y jurídico. La Ley de Defensa del Consumidor 24240 protege especialmente a la parte más vulnerable. Y en esta estamos todos, los consumidores. Y eso incluye el deber de información, de trato digno y de evitar las prácticas abusivas. El trato digno va para las empresas cobradoras, esas buitres que te llaman a toda hora y que llaman a tu mamá, a tu tía, a tu abuela y a todos los demás. El Banco Central exige políticas de evaluación crediticia justamente porque el crédito irresponsable genera daños sociales enormes y así estamos. Más del 80% de las familias argentinas endeudados. Porque cuando una familia se endeuda para comer, para pagar medicamentos o para sobrevivir, el crédito deja de ser una herramienta de crecimiento y se convierte en una trampa. Y acá está la discusión de fondo que nadie quiere tener. Si una entidad financiera obtiene ganancias extraordinarias prestando dinero a personas que estadísticamente sabe que probablemente no podrán pagar, ¿puede después desentenderse completamente de las consecuencias? Y la verdad que no, porque encima es un experto en la materia. El discurso siempre que tienen los abogados de los bancos es: y su cliente gastó, y su cliente firmó, y su cliente aceptó. Pero nunca se analiza el otro lado del mostrador. Nunca se pregunta por qué alguien con ingresos limitados recibe 20 ofertas de crédito por semana. Nunca se pregunta por qué aumentar el límite es automático, pero renegociar condiciones humanas parece imposible. Nunca se pregunta cuánto gana realmente el sistema cuando una persona queda atrapada refinanciando durante años, y menos aún cuando el 70% de la gente o el 80% está en esta situación. Quizás ahí aparece la verdadera discusión jurídica
y social de esta época. Si el negocio financiero se construye creando riesgos masivos de sobreendeudamiento, entonces tal vez la responsabilidad no pueda recaer sobre el consumidor bancario, sino sobre quién, sobre el que te presta la plata, ni más ni menos que un experto en finanzas, un banco. Una crisis para alguno nunca fue una desgracia, fue simplemente una oportunidad montada en un viento peligroso. Si te gustó este podcast, si este podcast te sirvió, compartilo, danos un like, suscríbete y pásaselo a alguien que quizás esté en la misma situación que vos y le pueda ayudar. También puedes compartir nuestras redes sociales, Ambo Abogadas y Legalmente en Muri. Te mandamos un cariño muy grande desde acá y seguiremos haciendo nuestro aporte para que cada día puedas entender un poquito más por qué estás en esta situación. Hasta pronto.